Hola, buenos días para todos. Yo soy Camila Biocírculo. En el día de hoy, pues, nos está acompañando la señorita María Elena Rabella, que nos va a dar esta charla sobre el sistema de páramos de Bogotá. Ella es licenciada en biología, bacterióloga, especialista en gerencia para el desarrollo organizacional y pues ya yo creo que podemos ir iniciando. Bueno, buenas tardes. Como decía Camila, mi nombre es Marielena Rabella. Soy funcionaria de la Secretaría Distrital de Ambiente de la Oficina de Participación y Educación a Localidades. En la tarde de hoy también me acompaña mi compañera Angie. Le doy el uso de la palabra para que ella realice su presentación y le va a realizar algunas indicaciones referentes a la actividad que vamos a desarrollar en la tarde de hoy. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Pérez, también hago parte del... ¿Se te fue la señal? Angie, ¿me escuchas? ¿Me escuchan ahí? Ay, perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, ya. Muy buenas tardes, nuevamente me presento. ¿Ya me escucharon? Sí, sí, te estamos Qué escuchando. pena. Bueno, les estaba comentando que también hago parte del equipo de la Secretaría de Ambiente, del Grupo de Educación Ambiental, y pues ahorita voy a acompañarlos desde el chat, enviándoles dos enlaces importantes para poder tener el conteo o el registro, la participación de ustedes. Por favor, nos colaboran con el diligenciamiento de ambos enlaces. Uno pertenece al taller, es un taller del tema, son unas preguntas muy sencillas, y el otro es una encuesta de percepción para que nos puedan dar su opinión de la sesión al final. Entonces voy a estarlos enviando periódicamente porque pues hay gente que se va conectando a través del tiempo. Entonces, inicialmente envío los enlaces, en la mitad de la charla vuelvo y los conecto, los vuelvo a presentar y al final pues vuelvo y los comparto para que por favor durante la charla los vayan diligenciando. Muchísimas gracias. Aquí está también la compañera que se llama Esperanza Valle, también pertenece al grupo de educación. Esperancita, ¿te vas a presentar o iniciamos? Bueno, entonces, como habíamos manifestado. Señora, como No, habíamos... continúa, qué pena. No, no te preocupes, dale. Entonces, como habíamos manifestado, nosotras somos de la Oficina de Participación y Educación en Localidades. Una de nuestras funciones, pues, es entonces visitar entidades públicas y privadas, instituciones educativas, e impartir ciertas actividades referentes a cómo nosotros podemos conservar el medio ambiente, cómo lo vamos a proteger, cómo lo podemos mejorar, cómo nosotros contribuimos a este aporte, damos un aporte para tener un medio ambiente en óptimas condiciones. Entonces, pues en el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema de páramos. Ahí están viendo la pantalla. ¿Me Sí, indican, señora. por favor? Listo, entonces hoy vamos a hablar del sistema de páramos de Bogotá, ¿cierto? En el entendido que vamos a tener 4 espacios. En un primer momento vamos a hablar qué son los páramos y sus características. Luego vamos a hablar sobre el complejo de páramos de Bogotá, flora y fauna de los páramos que están en la ciudad de Bogotá y finalmente importancia de estos ecosistemas para la ciudad. Bueno, entonces iniciamos con la definición de qué son los páramos y sus características, en el entender que el páramo es un tipo de ecosistema, ¿sí? Es un ecosistema montañoso, principalmente se pueden encontrar en algunas zonas de Sudamérica, ¿sí? También tienen características que nos permiten aportar grandes beneficios ecosistémicos y especialmente son lugares para conservarse, ¿sí? Son lugares de conservación y son los principales ecosistemas de retención, ¿o? Donde se va a generar el agua,
¿cierto? Entonces los invito a que veamos el siguiente video, que son algunas generalidades del tema de hoy. Los páramos, agua para la vida. Los páramos son ecosistemas únicos de alta montaña, ubicados aproximadamente desde los 3.000 metros sobre el nivel del mar, presentes en la zona ecuatorial del planeta, un asombroso paraíso que une el cielo con las montañas, donde nace el agua y la vida. El 50% del total de estos ecosistemas en el mundo se encuentra en Colombia, con 37 páramos que abarcan una extensión aproximada de 2.858.155 hectáreas distribuidas en 3 cordilleras, que aportan el 85% de agua potable para el país y el 80% de la población colombiana depende de ellos. Los páramos juegan un papel fundamental en el desarrollo social y ambiental. Otorgan servicios ecosistémicos fundamentales para la humanidad por ser fábrica de agua y aportar a la regulación hídrica. Aproximadamente 70 especies de mamíferos, 90 de anfibios, 154 especies de aves y 130 de mariposas los habitan. Asimismo, subsiste cerca del 10% de la biodiversidad vegetal, 4.700 especies de plantas y 8% del total de especies endémicas de flora del país. En estas maravillosas montañas de Colombia se esconde nuestra riqueza natural, tesoro invaluable que mantiene viva la esperanza, agua para la vida. Bueno, entonces muy importante, páramos, agua para la vida, ¿cierto? Y aquí pues entonces vamos a hablar de sus características, de algunas de las características más importantes sobre los páramos. Podemos decir entonces que los páramos los vamos a encontrar por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Que tenemos que tener en cuenta su distribución en el continente, es decir, que esta distribución en el continente es limitada. Vamos a encontrar entonces áreas de páramos en la zona andina, especialmente en los países como son Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Costa Rica. Bueno, en Colombia se encuentra entonces, podemos mencionar que se encuentra el 60% de los páramos que existen en el mundo. Dentro de sus condiciones particulares, entonces también tenemos el clima, la gran cantidad de flora y de fauna que se presenta en esos ecosistemas, ¿sí? También podemos decir que eso, según sus funciones ecosistémicas y de vegetación, estos páramos entonces se van a clasificar en superpáramos, en páramo bajo y en páramo medio. Ahorita más adelante entonces vamos a ver algunas características de estos, ¿cierto? También que podemos agregar que son ecosistemas que cuentan con una geología de relieve irregular, ¿sí? Y sus suelos generalmente son de origen volcánico. Esto es debido a la cantidad de material orgánico que se encuentran en este sector, ¿cierto? Que los vamos a encontrar. Igual muy importante, pues son recargas de acuíferos, tienen variedad en la temperatura, tienen diferencias considerables en la variación de la temperatura entre el día y la noche. Bueno, y lo que les había mencionado hace un momento, entonces tenemos los páramos bajos o subpáramos, ¿sí? Los páramos propiamente dichos y los superpáramos. Entonces podemos decir que dentro de los páramos bajos o los subpáramos, que estos son, o los vamos a encontrar entre 3.200 y 3.500 metros sobre el nivel del mar.
Estos páramos, entonces, como podemos ver aquí en la diapositiva, aquí está delimitado la laguna, donde se puede observar la nieve. Entonces, este sería la zona, pues, que podemos decir que lo consideramos como páramo bajo o como subpáramo. El páramo propiamente dicho, pues, es el que va a estar un poco más arriba, hacia este lado, ¿sí? Y se va a encontrar entre los 3.500 y los 4.100 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Aquí podemos dar un ejemplo, como es el páramo de Sumapaz. Bueno, y ya cuando pasan los 4.100 metros, es el superpáramo, que está ubicado acá más arribita, ¿verdad? Que es donde se va a encontrar nieves perpetuas, o sea, van a haber glaciaciones, ¿sí? En este sector, en este tipo de páramos, entonces la vegetación es un poco más pobre. Vamos a encontrar ciertas características en los frailejones, o sea, de pronto unos crecen más que otros, hay frailejones, perdón, que crecen 1 centímetro al año, otros crecen hasta 4 centímetros al año, ¿sí? Entonces de ahí también deriva la importancia de cuando nosotros visitamos estos ecosistemas, el cuidado que debemos tener, puesto que estamos manifestando su crecimiento tan lento y la importancia que tienen estos frailejones en estos ecosistemas, ¿cierto? Como ejemplo de este superpáramo, entonces podemos mencionar la Sierra Nevada de Santa Marta, que es el superpáramo donde se encuentran las glaciaciones. ¿Hasta ahí me escuchan perfecto? ¿Todo está bien hasta este momento? Sí, señora. Ok, ¿alguna pregunta? Hola, yo tengo una pregunta. Señora. Chingaza, ¿dónde estaría? ¿Es Ahorita, páramo y o ahorita no? ya lo vemos, sí es un páramo, Ok. que ahí Chingaza es el más importante, sobre todo porque de ahí es donde vamos a encontrar que es el que nos va a proveer, ¿cierto? De el agua en la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Es uno de los páramos que nos va a proveer casi el 60% de agua para la zona oriental de la capital. Bueno. ¿Listo? Dale, gracias. Bueno, entonces, bueno, pues cuando también hablamos de ecosistema de páramos o de alta montaña, ¿sí? Estos son, cuando estos se encuentran, estos ecosistemas de alta montaña, están ubicados entre el límite superior del bosque alto andino y el límite inferior de los glaciales, ¿sí? Lo que estábamos mencionando hace algún momento. Bueno, también les había manifestado que en Colombia poseemos el 60% de los páramos que podemos encontrar a nivel mundial. Sí, muy importante entonces que en los páramos nacen las principales fuentes fluviales, de las cuales depende cerca del 85% del agua que nosotros podemos tener, que podemos consumir, ¿cierto? Bueno, entonces también los páramos, pues son lo que les estaba mencionando, los que alimentan a los principales ríos. Un ejemplo claro es el páramo de Chingaza, lo que estábamos mencionando hace un momento, y el páramo de Sumapaz, que estos son los principales que van a alimentar la ciudad de Bogotá y algunos departamentos que se encuentran aledaños a estos, algunas ciudades, sobre todo en el departamento de Cundinamarca, que se van a encontrar aledaños a los páramos que tenemos en el distrito capital. Bueno, en Colombia entonces podemos también mencionar que la cordillera de los Andes está formada por 4 ramales, ¿sí? Estas entonces están la cordillera occidental, la cordillera central, la cordillera oriental y la de la costa. Bueno, dentro de las 3 cordilleras, entonces tenemos los páramos, pero pues nos vamos a centrar en la charla del día de hoy, que es lo que nos compete, en la cordillera oriental, que es la que está, pues el distrito capital está ubicado en esta cordillera oriental, o sea, nuestra competencia en el día de hoy es sobre los páramos
ubicados en la cordillera oriental, ¿sí? Igual, y especialmente en el departamento de Cundinamarca, donde tenemos varios complejos de páramos, como podemos ver aquí, el complejo Guerrero, el complejo Rabanal y Río Bogotá, ¿sí? El complejo Chingaza, y finalmente pues tendremos el complejo Cruz Verde Sumapaz, que es muy importante porque pues todos son importantes, pero igual el más importante entonces para nosotros es el complejo Cruz Verde Sumapaz. Bueno, entonces también podemos mencionar que en los páramos nos aportan ciertos servicios ecosistémicos, o sea, qué cosas nos pueden aportar los páramos, cómo contribuyen, cómo nos dan esa contribución los páramos. Entonces podemos decir que en ellos se va a encontrar una gran variedad de flora y de fauna, ¿sí? Nos van a ayudar también a reducir y a hacer la adaptación del cambio climático, o sea, digamos que es por su gran capacidad de fijación de CO2 que tienen en sus suelos, también que son un gran regulador hidrológico, sí, es muy importante, que son reguladores hidrológicos, pero desafortunadamente es un ecosistema muy vulnerable por las actividades antrópicas. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que debido a esas prácticas que se realizan cerca de los páramos, como son la agricultura, la ganadería, y en algunas oportunidades también se ven actividades mineras y la explotación de la minería, ¿cierto? Incluso además también se pueden observar esas quemas de la praderización, o sea, hacen esas quemas de los páramos, de los pastos que se encuentran cerca de los páramos para adecuar esos terrenos y hacer esas siembras. Entonces, todas estas actividades antrópicas son las que nos van a afectar también el sistema de páramos. Digamos que este funcionamiento también está conectado y relacionado con su ubicación, ¿cierto? Acordémonos que hablamos de que los páramos los podemos encontrar desde los 2.900 hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar, pero pues tenemos que tener en cuenta también la interconexión que hay entre la ubicación y la vegetación existente en estos ecosistemas. Dentro de esta vegetación que podemos observar en los páramos, entonces podemos hablar que existen los frailejones, ¿sí? Los musgos, por eso es que es tan importante que en diciembre, en Navidad, no utilicemos el musgo para los pesebres, pues ya les he mencionado el tiempo que gasta el crecimiento de un frailejón o de estos musgos que también encontramos en estos ecosistemas. Igualmente podemos encontrar romeros de páramo, arbustos pequeños, ¿sí? Principalmente la vegetación que encontramos en los páramos, pues es una vegetación achaparrada, ¿cierto? O sea, son bajitos, ¿verdad? Dentro de las especies que encontramos, como estamos mencionando, entonces hay gran variedad de frailejones, ¿sí? Como por ejemplo, entonces tenemos el frailejón sumapensis, que una de sus características es que crece 4 centímetros al año, pero también hay otras variedades que crecen solamente, como les había dicho, 1 centímetro al año. También tenemos que tener en cuenta el rango de la temperatura, ¿sí? Que este rango de temperatura pues va a oscilar, puede tener un promedio de 10 grados centígrados, pero cuando hay heladas se pueden encontrar temperaturas hasta de menos 2 grados centígrados, ¿sí? Entonces, la variedad de la temperatura en los páramos pues también es bien notorio. También es importante que mencionemos de los páramos la relación de las funciones ecosistémicas de la ecología, que son reguladores del ciclo hidrológico, perdón. Aquí vamos a tener entonces unas precipitaciones tanto verticales como precipitaciones horizontales. La relación que hay entre los páramos y el agua es que son los páramos los grandes reguladores de agua,
¿sí? En temporadas de lluvia, por ejemplo, las lagunas se van a expandir, ¿no? Pues como hemos mencionado, en los páramos es donde se va a generar la gran cantidad de agua. Entonces, en estas épocas de lluvia, las lagunas, el agua va a desbordarse sobre el nivel freático. A diferencia que en temporada de sequía, el agua va a empezar a disminuir y va a empezar entonces a haber una distribución a través de las aguas subterráneas o a través de las fuentes fluviales que se encuentran dentro de estos ecosistemas, dentro de estos páramos. Entonces, nunca vamos a decir que en estas partes no vamos a encontrar agua, siempre va a haber una mayor o menor cantidad, pero siempre va a estar presente. ¿Listo? Y también tenemos que tener en cuenta entonces que la relación que hay con la fauna, vamos a encontrar entonces mucha variedad de fauna y de flora, ¿sí? En el entender que dentro de la fauna que podemos encontrar entonces hay gran variedad de aves, tenemos también mamíferos, algunos artrópodos y algunos reptiles. Dentro de las aves, entonces, podemos mencionar que allí encontramos el águila real, también encontramos gran variedad de colibrís y el cóndor de los Andes, el famosísimo cóndor de los Andes. Dentro de los mamíferos, así como vemos acá en esta diapositiva, entonces vamos a encontrar el oso de anteojos, que es una especie muy importante, es único que en esta región, ¿sí? El tigrillo lanudo, ¿verdad? Que también es muy amenazado. Y el puma pues no está acá, pero el puma también lo podríamos encontrar en los páramos, pero realmente hace algún tiempo que ya no se han avistado muchos pumas en estos ecosistemas. Y pues también tenemos el venadito coliblanco, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta entonces la importancia de los corredores biológicos de interacción entre el páramo y otros ecosistemas, como por ejemplo el bosque alto andino y los bosques urbanos. Bueno, dentro de las principales amenazas de los páramos, entonces podemos decir, ya habíamos mencionado que el 60% de los páramos del mundo pues están en Colombia. De este 60% tenemos un 30% de estos páramos que han sido degradados, otro 30% que están en condiciones naturales y un 40% que han sido modificados. Y dentro de estas principales amenazas, como todo, lo más importante que nosotros debemos de tener en cuenta y hacer pues como un mejor uso es de la disposición de residuos sólidos y de líquidos, de todas esas actividades que nosotros generamos diariamente, de las cuales se producen todos estos residuos y los cuales debemos disponerlos de una forma adecuada para evitar el impacto negativo en los ecosistemas. Otro de las principales amenazas, pues tenemos entonces la siembra de especies forestales exóticas, como por ejemplo en estos ecosistemas está el retamo espinoso, que es una especie muy invasora, que se propaga muy fácilmente por el viento, sus semillas se esparcen y pues se va a expandir, se va a propagar estas especies que no son aconsejables en estos ecosistemas. También el turismo sin control, pues los turistas van y no tienen como ese cuidado que nosotros debemos de tener cuando visitamos estos ecosistemas. Todo ecosistema tiene ciertas condiciones de las cuales nosotros debemos tener algo de conocimiento, o igual cuando visitamos los ecosistemas, que son áreas protegidas, tener en cuenta que en ellos habitan mucha flora y mucha fauna y que no debemos como causar un impacto negativo en estas partes. También se pueden evidenciar incendios que pueden ser antrópicos y también se producen incendios naturales. Este es también otra de las principales amenazas que puede ocurrir en los páramos. Igual el impacto de grupos armados sobre los ecosistemas. También tenemos actividades de extracción de las plantas como los pastos, los musgos, las turbas, lo que les había manifestado hace un momento sobre los musgos, sobre todo en la época de diciembre, que las personas van
los extraen para comercializarlos. ¿Bueno? La cacería de los animales, pues que sigue siendo muy frecuente, la caza sobre todo del oso de anteojos, del tigrillo lanudo, que es para extraerle al tigrillo lanudo la piel, para hacer abrigos y demás, ¿cierto? Entonces estos animales también pues están en vía de extinción, están en peligro por la caza indiscriminada que se puede presentar en estos ecosistemas. Y finalmente entonces tenemos el agresivo avance de la producción papera bajo la modalidad de monocultivo. Uno de los principales cultivos que se evidencian en estos ecosistemas entonces es la producción de la papa, ¿sí? Que nos va a alterar pues todo el ecosistema que allí encontramos. ¿Listo? ¿Hasta ahí me escuchan bien? ¿Tienen alguna pregunta, sugerencia, aporte? ¿Sí me están escuchando? Sí, 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 te señora. escuchamos. Bueno, listo, perfecto. Entonces, pues vamos a hablar ahora sobre el complejo de páramos de la ciudad de Bogotá, en el entender que dentro de este complejo de páramos, entonces tenemos el complejo más importante, como les había mencionado hace un momento, que es el complejo Cruz Verde Sumapaz. Nosotros siempre decimos, ¿cuál es el páramo más grande del mundo? Sumapaz, ¿cierto? Pero así como nosotros tenemos nombre y apellido, pues este complejo también tiene su nombre y su apellido, que es Cruz Verde Sumapaz. Bueno, tenemos el complejo Rabanal y Río Bogotá, el complejo Páramos de Guerrero, el complejo Páramos de Chingaza. Entonces podemos decir del complejo Cruz Verde Sumapaz, que es el complejo que le compete al Distrito Capital, ¿cierto? Que alberga una gran variedad de biodiversidad. En él vamos a encontrar muchísima flora, muchísima fauna, una gran variedad de aves, ¿cierto? Vamos a encontrar también mamíferos, algunos anfibios, ¿sí? Lo que les estaba diciendo, pues es el páramo más grande del mundo. Bueno. El complejo Rabanal Río Bogotá, pues se encuentra en el sector central de la cordillera oriental, entre los departamentos de Cundinamarca y de Boyacá. Bueno, todos estos son pues complejos muy importantes, pero se vale reiterar que el más importante entonces es el Cruz Verde. El Guerrero, ¿sí? Entonces es el sistema de bosque alto andino ubicado en el departamento de Cundinamarca. Se encuentra en la cordillera oriental, como todos, pues habíamos manifestado que como nosotros estamos en el distrito capital, pues los páramos de los cuales íbamos a tocar y vamos a tener en cuenta son los ubicados en la cordillera oriental, ¿cierto? Este páramo Guerrero, entonces también sirve de umbral entre la sabana de Bogotá y el valle de Ubaté, ¿cierto? Este valle que es tan grande y ahí podemos encontrar algunos de los municipios como son Zipaquirá, Subachoque, Susa, bueno, entre otros que se encuentran en este valle de Ubaté. Y finalmente el páramo de Chingaza, que habíamos hablado hace algún momento, que es uno de los más importantes, porque desde Chingaza, ya les había dicho, que se distribuye el 60% del agua para la zona oriental de la capital, ¿sí? En el entender, pues, que de todos modos desde la empresa Acueducto de Alcantarillado hay tres como partes, tres fuentes de donde se va a distribuir según la localización el agua a la ciudad de Bogotá. Bueno, tenemos lo de la parte norte, la parte sur, la parte central, ¿cierto? Entonces, desde la empresa Acueducto de Alcantarillado hacen la distribución de este líquido tan preciado. Bueno, los invito entonces a que veamos este videito. Este es el páramo de Sumapaz, el más grande del mundo. Es tan grande que su territorio de más de 315.000 hectáreas es casi 2 veces la superficie de Bogotá. Sumapaz está compartido con los departamentos de Cundinamarca, Huila y Meta y está ubicado sobre
o cordillera oriental de los Andes colombianos. A partir de los 3.200 metros sobre el nivel del mar empieza el páramo, y si seguimos avanzando empezamos a ver extensos terrenos llenos de frailejones, lagunas que le dan vida, diversas quebradas y ríos que ofrecen agua a las zonas bajas. Pero el páramo de Sumapaz no es solo una fábrica de agua, es un perfecto administrador del recurso hídrico, es un recurso que a través de su vegetación y sus suelos, en épocas de lluvia, contiene grandes volúmenes de agua y en épocas de sequía permite su salida de manera más controlada. Por eso, páramos como el de Sumapaz son la fuente del 70% del agua dulce en Colombia, el agua que todos necesitamos para vivir y las industrias para producir. Pero no solo se produce agua en el páramo de Sumapaz, es el hogar de cientos de animales y plantas que se han adaptado durante millones de años a vivir en él. Osos andinos, pumas, halcones y hasta el gran cóndor de los Andes transitan entre el bosque altoandino y el páramo. También roedores de campo y reptiles. Son cerca de 440 especies de animales y más de 670 especies de plantas que viven en el páramo de Sumapaz. Desde hace algunos años, el páramo ha sufrido una dramática deforestación para dar paso a la ganadería y los cultivos agrícolas como la papa, que ocupan el 18% de su territorio, así como actividades mineras, construcción, una gran presión demográfica y turismo irresponsable, cambiando el uso de sus suelos, poniendo en riesgo el abastecimiento del agua de quienes dependemos de ella. Por eso es importante protegerlo, conocerlo, visitarlo con respeto, gratitud y admiración. El páramo es un templo de agua, de biodiversidad y de vida. Cuidar de Sumapaz, sumar acciones ambientales por la paz. Sumapaz. Bueno, ¿cómo les pareció el videito? Interesante, ¿no? Ahí nos cuenta toda la importancia. Señor. Súper bien. ¿Cierto? Nos comentan ahí la importancia del páramo, la cantidad de fauna y de flora que allí se encuentra, y pues lo más importante es que cuando hagamos nosotros esas visitas, pues los hagamos con el respeto y acorde a las condiciones de estos ecosistemas. Bueno, y siguiendo aquí con el páramo, pues algo de lo que nos decían en el video, el complejo Cruz Verde Sumapaz, que es el territorio, este territorio de Sumapaz, que comprende como tal la localidad número 20, que es la localidad más grande del distrito capital, ¿cierto? Que se encuentra ubicado sobre el macizo de la Cordillera Oriental. Es la mayor reserva hídrica en Colombia, abastece no solamente a Bogotá, sino a los municipios de Meta, Huila y Cundinamarca, ¿sí? Es el páramo más grande, le reitero. Se ubica el páramo de Cruz Verde al este de Bogotá y al sureste del departamento de Cundinamarca. Se ubica este páramo de Cruz Verde, ¿cierto? Que hace parte del mismo sistema que es el páramo de Sumapaz, con una altura entre los 3.300 y 3.700 metros sobre el nivel del mar. Bueno, abastece el territorio del Distrito Capital y otros municipios como Ubaque, Chipaque, Choachí y La Calera. Bueno, entonces vamos a ver este videíto, muy importante también. Bueno, algunos de esos aspectos, ¿no?
Bueno, entonces teníamos una preguntita ahí en el chat que dice que cómo podemos fomentar el turismo responsable, pues igual manifestando todas las bondades que tienen los páramos, cómo podemos protegerlos en el entender que sus frailejones crecen muy lentamente, ¿cierto? Igual pues la cantidad de flora y de fauna en este ecosistema pues que se debe preservar porque es su hábitat natural, que de todos modos las especies que encontramos en estos ecosistemas pues son del ecosistema y no deben ser extraídas de esos sitios, deben seguir viviendo en su forma silvestre, ¿cierto? No hacer ese tráfico de esta fauna ni de esa flora que allí encontramos. Estas son algunas de las características que nosotros podemos encontrar. Igual, pues sí es fomentar el turismo para que la comunidad conozca lo hermoso que son estos páramos, pero igual las condiciones, todo lo que nosotros debemos de tener en cuenta y cuidarlos, ¿cierto? Hay unos senderos por los que se debe transitar y no ingresar, por decirlo de alguna forma, a la parte verde donde encontramos esos frailejones, sino por los senderos que son los transitables. Adicionalmente aquí tenemos entonces el páramo de las Piedras de Moya, que pues básicamente no es el páramo como tal, es una reserva ecológica también, un sistema de preservación que está incluido dentro del páramo de Sumapaz. Bueno, entonces vamos a hacer una caminata ecológica virtual por el páramo de las Piedras de Moya. Hoy haremos una caminata ecológica virtual por el sendero Páramo Piedras de Moyas, ubicado en la localidad de Chapinero. Acompáñanos a descubrirlo. Este espacio es uno de los más importantes de Bogotá y se caracteriza por la presencia de sus imponentes piedras. Su importancia radica en la relación que existe entre la atmósfera, el suelo y las plantas, que aportan a la generación de los ciclos del agua. El proceso inicia con el paso del agua de estado gaseoso a líquido, llamado condensación. Continúa luego con la precipitación hacia la superficie de las piedras de Moyas y de ahí pasa al suelo. Este proceso es conocido como infiltración. Allí el agua inicia un recorrido por ecosistemas capitalinos como quebradas, ríos y humedales, y el proceso termina con la evaporación. Este ciclo genera beneficios como la regulación climática y recarga de acuíferos. Aquí te introduces en un mundo lleno de riqueza natural. Después de conocer el sendero, te invitamos a protegerlo y conservarlo. Entre todos, ayudaremos a reverdecer los espacios ambientales de Bogotá. Bueno, entonces desde la Secretaría Distrital de Ambiente ustedes pueden ingresar a la página y inscribirse en esas caminatas ecológicas que se realizan en esos ecosistemas, que estas caminatas no tienen ningún costo, ¿sí? Y podemos no solamente conocer estos ecosistemas de páramos, sino también humedales, parques distritales ecológicos de montaña, que son esos ecosistemas que desde el distrito podemos visitar. Bueno, entonces vamos a hablar algo sobre la flora y la fauna que podemos encontrar en los páramos. Entonces, dentro de la flora podemos decir que en los páramos tenemos esa flora achaparrada, como les había mencionado anteriormente, que se van a encontrar especies arbustivas, ¿cierto? Vamos a encontrar esta especie que se llama cola de zorro o cortadera, que pues los antepasados, los indígenas, cuando nacían sus hijos en la antigüedad, pues ellos utilizaban esta planta porque, así como su nombre lo indica, cortadera, literalmente ella corta. Cuando en esa época nacían sus hijos, en ese momento pues no habían tijeras, bisturí ni nada, utilizaban esta planta para cortar el cordón umbilical de sus hijos, ¿cierto? Entonces para ellos también todos esos espacios pues son espacios sagrados. También podemos encontrar entonces musgos, líquenes, ciertos pastos y este tipo de roseta que también es parte de la flora que podemos encontrar en los páramos y pues principalmente los frailejones, ¿cierto?
También podemos mencionar, ya habíamos dicho, dentro de los mamíferos, entonces vamos a encontrar el oso de anteojos, que es único en su especie, que este oso de anteojos pues no es carnívoro, él se alimenta básicamente de unas espigas que tienen los frailejones. Sin embargo, se ha podido evidenciar que por la pérdida del ecosistema, entonces han cambiado, por decirlo así, su modelo de alimentación y a veces cazan terneros recién nacidos. Sin embargo, estos osos se alimentan mucho de frutas y de semillas. Bueno, y pues están en vía de extinción porque son muy cazados, ¿cierto? Los cazan mucho por una falsa creencia, que es que sus garritas, o sea, sus paticas, tienen propiedades curativas. Entonces, con las garras de los oso de anteojos hacen la famosa crema mano de oso. Entonces, por eso es que estos animales son tan atacados y están en vía de extinción, ¿cierto? Otro mamífero pues, es el venado cola blanca, que lo vemos acá en la parte inferior de la pantalla, que este tiene, pues, como por decirlo así, una particularidad, ¿sí? Que él cuando se ve amenazado, levanta su colita y se ve blanca, entonces por eso es que se llama venado cola blanca. Es una forma, pues, como de protegerse, ¿cierto? Como de un llamado que él hace, que es cuando se ve amenazado por algún depredador, él levanta la cola y se va a ver la cola de color blanco. También entonces tenemos las aves, como habíamos mencionado, gran variedad de aves, dentro de las cuales también encontramos este colibrí, que es un colibrí muy especial en los páramos, que se llama el colibrí barbudito o colibrí chivito. Como pueden ver acá está esta barbita azulita que se les evidencia acá debajo de su piquito. Tiene su piquito bien cortico porque pues él se alimenta del néctar de las flores y en los páramos las flores son planas, ¿cierto? Entonces su pico pues no es tan, porque tenemos que tener en cuenta también que dependiendo la flor, en otros ecosistemas hay otras especies de colibrí que dependiendo de la forma de la flor, así son sus picos. Este, como es de páramo, en el páramo encontramos esas flores pequeñas, planas, que le va a permitir a él alimentarse muy bien con este pico que tiene. ¿No? Entonces también tenemos el águila paromuna, ¿cierto? Y algunos patos, como se puede evidenciar aquí, algunos patos que podemos encontrar en esos ecosistemas de páramo. Dentro de los reptiles, pues entonces vamos a encontrar la lagartija de bombillo, que mide aproximadamente 14.5 centímetros, también se conoce como la lagartija estriada, ¿sí? Ella tiene una particularidad que cuando se ve amenazada por su depredador, cortan la cola para que su depredador crea que está muerta, y ellas tienen la facilidad de regenerar ese tejido que han cortado. ¿Listo? Entonces no habría ningún tipo de inconveniente cuando hacen como este medio de defensa. También podemos encontrar entonces el cucarachero de pantano, que es una ave endémica. Les recomiendo el micrófono, porfa. Es una ave endémica que especialmente de matorrales, es semillera, o sea que se va a alimentar de las semillas que encuentra en estos ecosistemas. A través de las heces podemos decir que como ellas consumen estas semillas, entonces nos van a ayudar a que las especies se trasladen de un lugar a otro, o sea, a través de las semillas, porque al defecar, pues, el cucarachero de pantano, pues, va a ir depositando estas semillas y se va a ir propagando las especies que se encuentran en estos ecosistemas. Este es el cantar. De estas aves. Bueno, en la cajita del chat mencionan que con qué mecanismos de protección cuenta el distrito
para evitar la caza de estas especies. Pues se imparte educación ambiental en la zona, en estas zonas, ¿cierto? Teniendo en cuenta también que en la zona de los páramos pues vamos a encontrar muchos campesinos, ¿sí? Entonces hay ciertas, lo que nosotros hacemos es estas charlas de educación ambiental, pero pues de charlas y de mostrarle a la comunidad cómo se deben proteger y cómo se deben mantener, pues es desde ahí nuestra competencia, ¿cierto? Básicamente es eso. Aquí entonces también podemos encontrar estas caicas paramunas. Vamos a verla aquí, va saliendo acá. Aquí la podemos ver, ¿cierto? Que también es un ave acuática que se camufla muy bien en la vegetación, que su pico es alargadito, ¿sí? A diferencia del colibrí que estábamos viendo ahorita. Entonces, este piquito alargadito sirve para que ella se pueda alimentar de invertebrados que va a encontrar en estos ecosistemas. También vamos a encontrar acá el toroiro leonardo, ¿sí? Que aunque es... A ver, aquí. Que pues es difícil de encontrar, casi no se ha visto este tipo de ave, pero que igual podemos decir que la encontramos en los páramos, ¿sí? Él también pues se alimenta, su pico es bien pequeñito, entonces se alimenta de insectos. Y pues aquí en medio de los frailejones vemos este oso, se realizó un avistamiento del oso. Y pues él en esta parte entonces se va a alimentar sobre todo de las semillas. Bueno, y finalmente entonces llegamos a la importancia de los páramos para la ciudad. Hola, te dejamos de escuchar. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora ¿Desde, sí. desde dónde no me escucharon? No, después del video del oso. Ah, bueno, listo. Entonces, después del videito del oso sigue este que es la importancia de los páramos, ¿cierto? Entonces les estaba manifestando que los páramos contienen el 10% de toda la diversidad vegetal y el 8% de las especies endémicas de Colombia, que dentro de su importancia entonces tenemos que son el abastecimiento y regulación del ciclo hídrico, disminuyen y controlan la erosión del suelo, ¿sí? Previenen inundaciones en temporadas de lluvia, ¿sí? También tienen alta capacidad de acumular el carbono, ¿cierto? Nos ayudan con todo el tema del cambio climático. Son la fábrica de agua, ¿sí? Que es lo más importante, que es la fábrica de aguas freáticas, ¿sí? El suelo actúa como esponja, almacenando y liberando lentamente el agua. Entonces, todas estas, pues es la importancia que tienen los páramos. Recordarles, por favor, los links que se han estado colocando en la cajita del chat para que ustedes muy amablemente nos colaboren con el diligenciamiento de estos dos links que son para nosotros el soporte de la realización de la actividad. Y pues igual tenemos un tallercito que son 5 preguntas muy fáciles sobre la charla que hemos tenido en la tarde de hoy. Bueno, y les voy a mostrar el último video, que es el complemento de todo lo que hemos visto.
Bueno, entonces, pues esa era la charla que teníamos para la tarde de hoy. Espero les haya agradado. Y recordarles nuevamente que por favor nos colaboren con el diligenciamiento de los links que se han estado dejando en el chat de la reunión. ¿Alguien tiene algún aporte? Creo que no hay preguntas, no. Bueno, Camila, entonces agradecerte por la invitación y esperamos que haya sido este tema del agrado de todos y cada uno de ustedes. Desde la Secretaría de Ambiente, darle las gracias por la participación en este espacio y pues en alguna oportunidad, si a bien lo tienen, nos volvamos a encontrar. Bueno, ahí Melissa tiene la mano levantada. ¿Quieres Sí, preguntar? oye, una pregunta. Señora. En cuanto a los links, ¿es el taller y la encuesta? ¿Son esos dos? Sí, señora. Son dos. Listo, dale. Gracias. Gracias a ti. Bueno, yo también voy a compartir un enlace de Forms para que puedan inscribirse para la asignación de los puntos de la asistencia a la charla de hoy. Igual, pues, vamos a compartir también, yo creo que nuevamente los enlaces para que los que de pronto se salieron antes puedan llenarlos. Y pues muchas gracias a todos por participar. Esperamos que sigan asistiendo a las próximas actividades. Y muchas gracias a María por la charla de hoy.